cuando hablamos de la escatología, tenemos dos definiciones. La definición común es que la escatología tiene que ver con las últimas cosas. Y de hecho es lo que la palabra significa. El escatón es el final. Entonces, escatología son las últimas cosas. Este es el significado, podemos decir, restringido, el significado más estrecho. Pero hay otro significado más amplio que a veces utilizamos. Y ese significado más amplio es la teleología bíblica. Teleología viene de la palabra en griego telos, y telos es el fin. Y cuando hablamos de teleología, teología tiene que ver con propósito. Porque en castellano usamos la palabra fin de dos o más formas. El fin es la conclusión y el fin también es el propósito. Y cuando hablamos de teleología, podemos guardar en mente esos dos significados. Entonces, no solamente estamos hablando de la conclusión, del final, estamos hablando de todo el propósito que se conduce hacia el final. La teleología bíblica incluye el propósito de la historia bíblica con todos los pasos en el camino considerados a la luz de su propósito y a la luz de su conclusión. Por lo tanto, podemos hablar de la escatología de Génesis, en ese sentido, hablando de la teleología de Génesis. ¿Cuál es el propósito y cuáles son los pasos en Génesis que están avanzando el propósito de Dios, llevándonos cada paso más cercano a la conclusión? La escatología bíblica, en ese sentido amplio, abarca toda la historia de la redención a la luz de su conclusión. Hemos hablado, o quizás no hemos hablado, no me acuerdo, en este curso, de Gerhardus Voss. Voss, su apellido es, o era, un holandés que fue el primer profesor de teología bíblica en el seminario de Princeton. Y él ha hecho más que nadie para promover este enfoque más amplio. Y es importante porque muchas veces cuando hablamos de la escatología la gente quiere llegar directamente a cuestiones del milenio o cuestiones de las señales del tiempo, pero hay un sentido más amplio que debemos guardar en mente. En español, un libro se llama La Biblia y el futuro. Es por Antonio Hoekema. Él es otro holandés y es un modelo de texto. Es muy claro y cubre la escatología en los dos sentidos. Ahora, vamos a hablar de la escatología del Antiguo Testamento primero. ¿Cuáles son elementos de la esperanza del Antiguo Testamento? Y podemos identificar varios elementos de la esperanza. Y identificando estos elementos podemos como construir una teleología o una escatología del Antiguo Testamento. Primero, había una esperanza de la venida del Redentor. Y esto es desde Génesis. Génesis 3:15, el protoevangelio, donde Dios promete que el hijo de la mujer, la simiente de la mujer, iba a aplastar a la cabeza de la simiente de la serpiente. Y luego a través del Antiguo Testamento, esta esperanza va definiéndose más y más. Es un redentor. Y luego encontramos que es un redentor davídico, que va a ser hijo de David. Segunda de Samuel 7, 12 y 13, ahí Dios promete una dinastía a David. Y luego encontramos en Isaías que el Redentor no solamente va a ser davídico, sino divino. Ahí Isaías 7, 14 tenemos esa profecía acerca de la identidad del Redentor. Es un texto bien conocido, cantado en la Navidad, la obra del Mesías por Handel. Dice 7:14, por eso el Señor mismo les dará una señal, la joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará
Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces el Redentor va a ser Dios con nosotros. También en Isaías encontramos algo curioso. Empezamos en la última parte de Isaías a encontrar que va a sufrir, va a ser un siervo, no solamente un rey davídico, no solo Dios con nosotros, sino también va a ser el siervo sufrido. Entonces, estos son algunos elementos. Luego, otras esperanzas. Esto es de la venida del Redentor. Otras esperanzas, el reino de Dios. Y esto en los profetas, sobre todo en Daniel, tenemos la idea de que Dios mismo va a establecer su propio reino. Entonces, estaban esperando la inauguración del reino de Dios. Aunque, en un sentido, el reino de Dios ya se había establecido con el reino davídico, pero estaban esperando un reino eterno. También en Jeremías 31 y 32 se habla de un nuevo pacto. Había una serie de pactos, parte del pacto de gracia, pero había esperanza de un nuevo pacto. Jeremías 23 también habla de la restauración de Israel, porque Israel fue dispersado entre las naciones, entonces hay una esperanza de una restauración. En Joel 12, 28 y 29, hay una esperanza del derramamiento universal del Espíritu Santo, no solamente sobre algunos cuantos profetas, sobre algunos cuantos reyes, algunos cuantos sacerdotes, sino sobre mayores y menores, sobre mujeres, sobre hombres. Y luego también en los profetas hay una expresión, 13 veces en los profetas, una expresión, el día del Señor. Y fue una esperanza creciente. Y en los profetas más y más enfoque en el día del Señor. Y por fin, más globalmente, más cósmicamente, Isaías termina o casi termina con una esperanza de cielos nuevos y tierra nueva. Entonces podemos decir que Isaías 56, 17. El día del Señor pueden pensar en Isaías 13, 9 al 11, Amos 5, 18, pues también otros de los profetas. Pero podemos terminar con lo más amplio, cielos nuevos, tierra nueva. Entonces todos estos elementos son parte de la escatología del Antiguo Testamento, la teleología, la esperanza. Y podemos también identificar su escatología como una escatología sencilla y lo que esperaban era algo muy sencilla. Básicamente la idea era en el Antiguo Testamento que estamos viviendo en esta edad, la edad presente. Y luego el Mesías va a llegar y el Mesías va a cumplir con todo lo que vimos aquí, ser redentor, davídico, divino, sufrido, traer el reino de Dios, instituir el nuevo pacto, restaurar a Israel, derramar el Espíritu Santo, traer el día del Señor, traer los cielos nuevos y la tierra nueva. Y luego empieza la edad venidera. Y lo que no podrían ver desde la perspectiva del Antiguo Testamento era la posibilidad de que la venida del Mesías fuera dual, que fuera más de una venida. Es algo que no podrían ver. Por lo tanto, en las profecías del Antiguo Testamento no hay distinción. Y ahora solamente vistas desde nuestra perspectiva, podemos quizás distinguir algunos elementos que ya se cumplieron en la primera venida de Cristo y otros elementos que se van a cumplir hasta su segunda venida. Pero es algo que ellos no podían ver. Y si piensan en una vista, si tú estás muy lejos de algo, vamos a decir que tú ves dos árboles y estás muy lejos y parece que estos árboles están pegaditos. O estás muy lejos, a lo mejor tú ves solamente un árbol y luego te acercas más y encuentras que no es un árbol, son dos árboles alineados y están retirados en distancia. Más o menos podemos pensar en la perspectiva de los profetas o de todo el Antiguo Testamento así. No podían apreciar que ese árbol era dos y que los árboles estaban retirados.
Entonces, ¿qué encontramos en el Nuevo Testamento? Un esquema más complicado, y este esquema es un esquema que pueden encontrar en el libro de Jóquema. Y les refiero a ese libro. Entonces, todavía hay esta edad y la edad venidera. Pero si tomamos en cuenta primera venida de Cristo, y la segunda venida de Cristo, hay un traslape. Y esto complica la cosa algo. Entonces, esta edad, Cristo viene, y cuando viene, de acuerdo a la perspectiva del Antiguo Testamento, Él inaugura la edad venidera. Entonces, en un sentido es correcto aquí. Entonces, Cristo viene, la edad venidera llega. Y hay aspectos de la edad venidera que podemos identificar. Por ejemplo, el reino de Dios. Cristo decía que el reino de Dios está entre ustedes. Podemos pensar en el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la carne, pues creyente. Podemos pensar en la venida del Redentor davídico, divino, y el siervo como siervo sufrido. Entonces podemos pensar que en un sentido está bien esta perspectiva. Sin embargo, con la venida dual de Jesucristo, no todas las cosas de la esperanza del Antiguo Testamento estuvieron o fueron cumplidos. Entonces tenemos la segunda venida y mientras tanto estamos en un periodo de traslape. Y en este traslape vivimos algunos aspectos de esta edad todavía. El pecado sigue. En este esquema, el pecado, ya llegando el Mesías, ya se acaba. Ya no hay pecado, ya no hay maldad. Pero nosotros seguimos experimentando algunos elementos de esta edad. Sin embargo, también al mismo tiempo experimentamos algunos aspectos de la edad venidera. Entonces hay un traslape. ¿Y cómo se llaman estos días? Se llaman los últimos días. 2 veces por lo menos en Hechos 2:17, cuando Pedro está explicando lo que pasó con explicando lo que pasó con el Espíritu Santo, citando el profeta Joel, dice, en los últimos días, esto va a pasar. ¿Qué va a pasar? El Espíritu iba a ser derramado sobre toda carne. Entonces, pues anunció que esto marca los últimos días. También Hebreos 9:26 dice que estamos en los últimos días. Pues a veces yo he jugado con amigos que están viendo el periódico y eventos y dicen, oye, ¿tú crees que estamos en los últimos días? Y yo digo, por supuesto estamos en los últimos días desde que Cristo vino. Ahora, en Juan 6:39 habla del último día, en distinción de los últimos días en general, habla del último día. Y el último día es la segunda venida de Jesucristo. Entonces, aquí, todo lo que hace falta de toda la esperanza del Antiguo Testamento y toda la esperanza del Nuevo Testamento, lo que hace falta de cumplirse, ya se cumple. Entonces, ya estaremos en la edad venidera sin traslape, sin nada de vestigio, sin nada de olor o de experiencia de la edad presente. Ya estaremos plenamente en la edad venidera. Entonces podemos hablar de la escatología con estas palabras. Y encontramos tensión en el Nuevo Testamento y este esquema nos ayuda a explicar muchas cosas. Tenemos el ya y el todavía no. Tenemos la escatología inaugurada. Ya estamos en los últimos días, el Mesías ya ha venido. Pero también queda escatología futura. Tenemos una esperanza. Pues ejemplos. Cristo anunció que el reino de Dios se había acercado, que ellos estaban experimentando el reino de Dios. Y luego enseñó a sus discípulos a orar, diciendo que venga tu reino. ¿Cuál es? ¿Está o viene? ¿Somos justificados? Por supuesto.
¿Seremos justificados en el último día delante del trono de Dios? También. ¿Somos hijos adoptivos de Dios? Cierto. ¿Estamos esperando la redención del cuerpo, que es nuestra adopción final? Sí. ¿Y tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? Sí. ¿También el pecado sigue viviendo en nosotros? Sí. Y esta es parte de la tensión. Y en Romanos 8 se expresa muy claramente esa tensión, porque dice que toda la creación está viviendo en los últimos días, está gimiendo. Y dice que nosotros también, que hemos experimentado, recibido las primicias del Espíritu, estamos gimiendo también. ¿Por qué? Porque estamos, no quiero decir atrapados, pero estamos en suspenso entre el ya y el todavía no. Si no tuviéramos las primicias del Espíritu, no estaríamos gimiendo. ¿Por qué? Estaríamos felices de la vida en esta edad, sin ninguna tensión. Y si no estuviéramos esperando algo mayor, tampoco estaríamos gimiendo. Entonces es la posesión actual que tenemos y la esperanza futura que tenemos que nos mantiene en un tipo de tensión entre el ya y el todavía no. Entonces aquí estamos hablando de la escatología, teleología bíblica, en términos más amplios. Y podemos ver que este esquema abarca toda la historia de la redención, no solamente algunos cuantos eventos al fin de la historia. Entonces, una cosa que Cristo dijo que es el reino iba a crecer paulatinamente. Y esto habría caído como sorpresa para los que tenían este esquema. Porque ¿se acuerdan de las parábolas? Pues tenía parábolas de la semilla de mostaza, parábola de la levadura en una masa, y la idea era que iba a crecer paulatinamente. Pues si esto no checa con este tipo de escatología, pero con este tipo sí. Durante este tiempo, los últimos días, ¿qué está pasando? El reino está creciendo paulatinamente. Bien, esta es escatología en general del Nuevo Testamento. Ahora, en Berkov también, él divide escatología en escatología individual y escatología general. Creo que él así la llama, ¿no? Y vamos a hablar hoy de la escatología, o más bien en esta sesión de la escatología individual. ¿Cuáles son los elementos de la escatología individual? Pues el fin del hombre, en el sentido del propósito del hombre, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El fin del hombre en el sentido de que el final del hombre, la conclusión es que vamos a morir. O sea, en nuestra historia, en esta tierra, es nuestro fin. A menos que Cristo venga antes. Pero la muerte física. ¿Qué es la muerte física? Y interesante, en Berkov, él habla un poco, expresa un poco de escepticismo, o más bien ignorancia. Porque una de las preguntas más difíciles de contestar es, ¿qué es la vida? Y si tenemos dificultad en definir qué es la vida, es difícil definir qué es la muerte. Pero hablando de la muerte física, porque podemos hablar de muerte en otros sentidos, la Biblia habla de la segunda muerte, que es algo que dura durante todo el resto de la eternidad. Pero la muerte física, ¿qué es la muerte física? Podemos ver, recordando un poco de lo que vimos en la antropología, la muerte física es una ruptura de la unidad esencial del hombre. Y en este sentido no es algo natural, cosa que enfatizamos en la antropología. Santiago 2:26 dice,
el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces ahí hay una buena definición de la muerte. La ruptura de la unidad esencial del hombre. A lo mejor no debo decir esencial, porque si fuera esencial no podríamos existir sin esa unidad. Pero puedo decir la ruptura de la unidad creativa del hombre, o la unidad fundamental del hombre. Es algo que en un sentido no debe pasar, es una anomalía y es una situación temporal, como vamos a ver con la resurrección. Entonces es una fractura. Es también la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Y este es el mensaje uniforme desde Génesis hasta la conclusión de la Biblia. En el día en que comas de ese fruto, muriendo, morirán. Ciertamente morirán. ¿Y cuál es el mensaje? La paga del pecado es muerte. Y es obvio que ese aspecto de la paga del pecado, Dios no nos ha quitado de los creyentes. Él sigue dejando que los creyentes moramos. Sin embargo, ya no es paga del pecado para nosotros. Es consecuencia de, pero Cristo ya ha pagado la muerte en nuestro lugar. Entonces, la muerte para nosotros no debemos concebirla precisamente como paga del pecado, pero desde que Adán pecó, nosotros como raza hemos sido mortales, sujetos a morir físicamente. Es un enemigo, podemos enfatizar que es un enemigo, pero es un enemigo vencido. Y ahí es algo de la tensión en cuanto a nuestra relación con el pecado. Y debemos afirmar los dos aspectos. Al final de 1 de Corintios 15 hay una celebración y hasta una burla de la muerte. Y Pablo está citando el Antiguo Testamento y diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Y dice que la muerte ha sido devorada por la victoria. Pero es enemigo, o sea, no es nuestro amigo, no es algo que sea bueno, pero al mismo tiempo es un enemigo vencido. Y estos dos aspectos debemos, pues, guardar en mente para no romantizar la muerte, porque la Biblia no tiene una perspectiva romántica sobre la muerte, como si fuera algo bueno o algo natural. Es un invasor, es una anomalía, pero ya con la muerte y la resurrección de Cristo, ya no tiene pavor para nosotros. Ya no es un enemigo que nos pueda destruir. Al contrario, la misma muerte va a ser destruida. Ahora, la inmortalidad. Otra vez, ya critiqué en el tema de la antropología esta expresión, la inmortalidad del alma. Y mencioné que es una enseñanza más griega que bíblica, por lo menos en una forma de concebirla, como si fuera la inmortalidad fuera algo innato en el alma humana. Y la enseñanza bíblica no es precisamente esa. Dice en 1 de Timoteo que Dios es el único que tiene en sí inmortalidad. 1 de Timoteo 6:16. Y en un sentido estoy repitiendo algo de lo que ya dije, pero vale la pena mencionar otra vez. Dice en 15, al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal. Entonces Él es el único inmortal en sí. Entonces, no es tanto como un atributo nuestro innato. Habla de la inmortalidad en 1 de Corintios como un regalo de Dios para nosotros. 1 de Corintios 15, otra vez, dice que seremos revestidos de inmortalidad. Voy a leer 15
Por ejemplo, 50 dice que les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados un instante, abrir y cerrar de ojos, al toque toque final de la trompeta. Dice, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Ahora, el enfoque aquí está en el cuerpo, diciendo que el cuerpo es mortal y el cuerpo va a ser revestido de inmortalidad, pero en ningún lado dice que por sí el alma sea inmortal. Ahora, debemos aclarar que el alma del hombre va a existir para siempre. El hombre va a existir para siempre. Alma y cuerpo, o sea, el hombre va a existir para siempre. Pero inmortalidad, ¿qué quiere decir? Nunca morir. Entonces, y algunos van a estar muertos eternamente. Entonces, no es muy lógico describir una muerte eterna como inmortalidad. Cuando yo mencioné una diferencia con esta expresión, alguien pensaba que yo estaba hablando de la aniquilación, y no, ningún ser humano va a ser aniquilado, no es la idea, pero hay dos destinos, vida eterna y muerte eterna. Y la vida eterna, la inmortalidad, es regalo de Dios, y la muerte eterna es paga del pecado. Ahora, otro tema es el estado intermedio. ¿Qué pasa en el estado intermedio? ¿Qué enseña la Biblia sobre el estado intermedio? Los incrédulos están siendo castigados mientras esperan su juicio final. Vamos a referirnos a algunos textos. Segunda de Pedro 2:9 dice, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día de juicio. Entonces los tiene reservados para ser castigados. Y Lucas, aquí es un poco problemático porque no se habla mucho de este tema. Por lo tanto, no podemos decir mucho del tema. Y Lucas 16, 19 al 23 habla del tema del sufrimiento. El problema es que es una parábola de Lázaro y el rico. Lucas 16, 19 al 23, y habla de que Lázaro está inmediatamente en el seno de Abraham, y el rico, impío, está inmediatamente y eternamente en tormenta. Ahora, algunos dicen, pues es una parábola, entonces no debemos basar doctrina en esa parábola. Sin embargo, la parábola da como por entendido qué es la situación. O sea, no defiende Jesús, no está enseñando cuál será, está tomándolo como algo que todos entienden. Y está utilizando la parábola para hacer un punto acerca de la fe de Lázaro y la falta de fe de rico. Y entonces, realmente no veo ningún problema en basar nuestra doctrina sobre esta parábola. Porque Jesús está presentándola con explicación de lo que pasa con el rico levantando sus ojos, viendo de lejos, y él quiere, pues, que vaya Lázaro para calmar algo de su sed, y Abraham dice que no. Entonces está suponiendo que así es. Entonces parece que está expresando un entendimiento entre los judíos, que era común. No parece que esté enseñando algo nuevo, una novedad, sino algo aceptado. Los creyentes, hay más información acerca de los creyentes. ¿Qué pasa? Los creyentes están disfrutando la presencia de Dios mientras esperan su glorificación final. Lucas 23, 42 y 43.
23. Aquí Jesús está hablando con el ladrón que está ahí al lado suyo en la cruz y le dice te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es el paraíso? Según 2 de Corintios 12, 2 y 4, el paraíso indica el cielo. Entonces no es otro lugar. Algunos han tratado de inventar otro lugar que es el paraíso, pero según lo que Pablo dice en 2 de Corintios 12, vamos a verlo. 2 de Corintios 12, 2 y 4. Pablo dice en 2, conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Y luego en el 4 dice fue llevado al paraíso. Entonces parece que en el lenguaje de ese día, paraíso y cielo era lo mismo. También Filipenses 1, 21 y 23, ahí muy claro, Pablo está luchando como entre dos opciones, partir o quedar. Y partir para él significaba estar con Cristo, que es para él muchísimo mejor. También 2 de Corintios 5, 6 al 8 dice, estar ausente del cuerpo significa estar presente con el Señor. Apocalipsis 6, 9 dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Entonces, ¿dónde estaban? Pues esta parte es una visión en el cielo. Y Apocalipsis 24 también nos da la idea de que inmediatamente los muertos, los que mueren en el Señor, están inmediatamente con Dios, con Cristo. Entonces vi tronos de donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni su imagen, etcétera, etcétera. Entonces ahí estuvieron delante de Dios después de su martirio. Este hecho debe ser una fuente de consuelo para nosotros. En Primera de Tesalonicenses, explícitamente Pablo dice que consuélense con esta idea. Hubo preocupación en Tesalónica porque algunos estaban muriendo y Cristo no había regresado todavía. ¿Qué pasó con ellos? Y Pablo dice, tranquilos, están bien ellos. Entonces en 4:13 al 15 dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Y luego, en Romanos 14, 6 al 8, está hablando de comer y beber, pero luego dice que en 7, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Entonces, en un sentido es un poco indiferente para el creyente. Si vive o muere, somos del Señor. Entonces, es consuelo para nosotros. Y Romanos 8, 38 y 39 dice que ni la misma muerte nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.